Hola y bienvenido a un video más de tu guía docente. Ya pasó el tiempo en donde nosotros teníamos que postular para o inscribirnos para realizar dicha evaluación. Y estamos a puertas de que nos llegue el instructivo de cuáles son los distintos módulos que nosotros tenemos que llenar, cuáles son los distintos procesos de autoevaluación, la clase grabada, etcétera, los distintos elementos que nosotros tenemos que tener. Entonces por eso quise crear este video para poder compartir con ustedes cómo es que yo ideo la evaluación docente. Y es una forma que permite optimizar ciertos procesos para poder realizar el módulo 1 y el módulo 2 en forma íntegra en una forma muy rápida. La idea es poder utilizar ciertos elementos de algunas tareas del módulo 1 para utilizarla y reutilizarla en algunos elementos extras del módulo 1 o bien para la clase grabada. Entonces tratar de hacer el menor trabajo posible para poder cumplir con esto. Yo esto lo trabajé de esta manera en la última evaluación que realicé, hace 5 años, 5 porque el año pasado pospuse, al igual que muchos colegas, por el tema de la pandemia, la evaluación docente. Este año me toca hacerla nuevamente y voy a convalidar. Pero esa es la forma, la estrategia que yo utilicé para poder ir siguiéndola y que en realidad me tomó un día 3 horas realizar y el segundo día fueron alrededor de 2 horas y media. En estricto rigor 5 horas y media, cerrándolo en 6 horas, logré terminar lo que era la evaluación docente y como les voy a mostrar acá, como para dar un poco de credibilidad, fue una evaluación en donde por elementos de evaluación docente saqué destacado y yo creo que es lo más interesante que tiene que ver con carrera docente. Obtuve un puntaje de 3.14 y correspondiendo a la categoría A. Categoría A que me permite este año que estoy evaluando convalidar y mantener el A. No es que yo sea una persona que sabe mucho de esto, no. Lo que sí soy ordenado, si tengo unas ciertas características o tengo ciertas tips o ideas que seguir para poder hacer la planificación, para poder hacer la evaluación, la clase grabada, y esas características o estos tips yo los trato de compartir con ustedes, como saben, en forma gratuita, en mi canal de YouTube, en la plataforma, en las distintas redes sociales, para que todos podamos apoyarnos y podamos obtener el mejor puntaje posible, ya que tiene muchas consecuencias, consecuencias tanto en la remuneración que voy a estar, en el tramo, las posibilidades de perfeccionamiento, el poder ingresar a la red maestros de maestros, incluso de cómo te van mirando tus pares o aquellos que están a cargo del establecimiento. Entonces lo dejo acá para que vean que efectivamente a mí me sirvió, ojalá que les sirvan a ustedes. Si no les digo que sea una receta de cocina y que lo hagan todos los pasos tal cual, sino como lo hice yo, como yo encuentro que es más óptimo el tiempo, cómo poder optimizar el tiempo y cómo poder facilitar. Entonces la idea es que me acompañen durante este video, que va a ser relativamente largo. Yo sé que, ok, complicado estar viendo un video de YouTube bastante largo, todo, pero el tiempo que van a estar viendo el video en YouTube puede que sea el tiempo que se ahorren en algo más complejo y en las indecisiones de poder hacer la evaluación docente y los ayuda a apoyar de cómo poder realizarlo. ¿Ya? Entonces, además, le invito a que vean este video completo, les pueda servir, las dudas las vayan dejando en la bandeja de comentarios y se puedan suscribir para que estén al tanto y también me motivan a seguir haciendo todos estos videos que, como lo digo, son sumamente gratuitos. Yo por esto podría hacer como otros que van haciendo perfeccionamiento y piden una cuota de incorporación. Acá esto es gratis para ustedes. Entonces, esta forma que les voy a mostrar a ustedes de cómo lo hice, de cómo poder ahorrar tiempo en hacer el módulo 1 y 2, ¿cuáles son las actividades que nosotros tenemos que realizar? Esto de acá lo saqué del extracto de la evaluación docente del año pasado. Y en el módulo 1 está compuesto por tres grandes áreas. La primera área es la planificación de una unidad pedagógica en donde nosotros tenemos que trabajar con tres clases. Estas tres clases, ya bien sabemos, y lo hemos visto en el manual, no tienen que ser clases consecutivas, no tienen que abarcar la totalidad de la unidad pedagógica. Entonces nosotros a partir de esto tenemos que tener noción y aprovecharnos de las posibilidades que nos dan para poder planificar estas tres clases. Luego tenemos que presentar alguna evaluación para la unidad que ya hemos planificado y debemos generar un análisis de resultados. Es importante acá que tengamos en consideración dos cosas. La primera que es explícita y la otra que es implícita en el formulario. La explícita es que en la evaluación nos dan todas las posibilidades para que lo podamos utilizar. Puede ser desde una prueba escrita hasta una pauta de observación. Ya eso lo mencionan directamente y tenemos distintas formas de poder realizar. Y la implícita es que en la evaluación nos están pidiendo que podemos hacerla sumativa o formativa. Entonces ahí viene el primer punto. No nos están dando un requisito de que sea una evaluación con una certificación al respecto.
El único cuidado que tenemos que tener es que una de las 3 clases que hemos planificado no puede ser desarrollado exclusivamente en la evaluación. Y ojo con ese punto, exclusivamente. ¿Por qué? Porque cuando le empiece a mostrar cómo es el sistema, nos vamos a dar cuenta que la evaluación nosotros la vamos a ir integrando a una de estas clases y vamos a poder optimizar bastante lo que es el tiempo. Le voy a mostrar incluso un ejemplo de cómo poder realizar o cómo poder sacar esto. ¿Ya? Y luego viene la tercera tarea del módulo 1, que tiene que ver con la reflexión. La reflexión donde tenemos que responder preguntas respecto a cómo son nuestros estudiantes, reflexión de cómo incorporamos las características de los estudiantes, etcétera. Este video, como les digo, no es una explicación de cómo hacer la evaluación docente. Tenemos ya uno en el canal y vamos a hacer otro un poquito más en detalle. Y también vamos a hacer algunos mostrando ejemplos de planificación, etcétera. Las partes buenas, partes malas. Pero esto es cómo poder abordarlo para que puedan hacerlo lo más fácil. Disculpen que repita mucho, pero esa es la lógica. Y luego el módulo 2 es una clase grabada en donde de nosotros va un camarógrafo a nuestro establecimiento en clase presencial y en 40 minutos tenemos que hacer nuestra mejor clase con todos los elementos. Ya, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y a esto es lo que yo me voy a enfocar en este video, mostrándole formas de poder realizarlo que sea bastante rápido. E insisto, dividido en 2 días. La idea es que no estén más de 2 días haciendo este trabajo. ¿Cuáles son las tareas específicas entonces que nosotros tenemos que hacer? Ahora un poquito ordenándolo, para que tengamos noción de esto. Debemos hacer una planificación de 3 clases, tenemos que hacer o planificar una evaluación, hacer una evaluación y aplicarla a los estudiantes. Debemos hacer un análisis de esta evaluación, debemos hacer una reflexión a partir de cómo son las características de los estudiantes y tenemos que presentar una clase grabada de 40 minutos. Estas son las tareas específicas que tenemos que realizar. Vamos a ver ahora entonces cómo poder hacerla. El primer día de trabajo, que usted va a tener que hacer arduo, 3 horas y media, 4 horas, no necesitan más de esto para poder hacer una buena clase, por lo menos como lo hice yo. Quizás algunos necesitan más o quizás algunos son más experimentados que yo y lo hagan en menos tiempo. Pero uno tiene ciertas indecisiones de cómo abordar, de cómo poder trabajar. Entonces, frente a esto, la propuesta que tengo es, hagamos el primer día. El primer día, ¿qué cosa tenemos nosotros que hacer? Vamos a hacer una planificación de 3 clases y la planificación de las clases lo estoy mostrando con una cierta cantidad de tiempo sugerido. Ojo, vean acá que los tiempos son bastante cortos, no estoy viendo clases de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la evaluación docente te dicen que tienes que hacer un bloque de clase, que las clases deben durar 1 hora y media. Entonces, primera recomendación para esto, realicen la primera clase de 45 minutos, la segunda clase de 40 minutos y la tercera clase de 45 minutos. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más acotadas, van a poder trabajar con objetivos que son mucho más abordables, van a ser mucho más fácil de ver la coherencia interna que tengan estos, mientras más largo o más grande sea nuestro objetivo que queramos abarcar, más cuidado tenemos que tener para resguardar la coherencia interna de la planificación y los distintos elementos. Y aquí muchos pueden estar mirando, clase de 40 minutos, ¿por qué querría yo hacer una clase de 40 minutos? Y sí, porque la segunda clase, y les recomiendo que sea la segunda, puede ser cualquiera, pero mi recomendación, o dicen que lo he abordado como la segunda, que usted va a presentar en la planificación, es la clase grabada. Es decir, esta clase grabada de 40 minutos, usted no va a desaprovechar todos los insumos que creó. Usted no va a desaprovechar todo el esfuerzo que tuvo en hacer las mejoras de sus clases solamente para el módulo 2, sino que esa clase también la va a abordar como la segunda clase de su planificación de la unidad didáctica. Y esta clase número 2 le vamos a sacar el jugo. En eso es lo importante. ¿Por qué? Porque para esta nosotros vamos a trabajar la evaluación, vamos a trabajar la clase grabada y la vamos a tener como una de las clases de la unidad didáctica. Y aquí aparece algo, características de los estudiantes. Porque según la lógica que está, y son los metas que nosotros tenemos para hacer este primer día, es hacer estas 3 clases, escribir las características de los estudiantes y realizar una evaluación formativa. No cualquier evaluación formativa, ¿ya? No le estoy diciendo hagan una prueba escrita formativa, o sea, una prueba de diagnóstico. No, vamos a ir viendo qué tipo de prueba es la que les recomiendo para que sea hecho de verdad en muy poco tiempo. Y ojo, no les digo háganla en poco tiempo para que la hagan el último día. No, sino para que la hagan con tiempo y no se desgasten en hacer la evaluación docente. La evaluación docente es un trabajo extra que hacemos fuera del horario de clase, agotador, es cansador. Y la idea es buscar un método en que trabajemos lo menos posible. Entonces, nuestro primer día como panorama general es esto. Pero vamos a ahondar un poco más de cómo lo vamos a realizar. Como primer paso, antes de empezar a planificar las clases,
Y ojo, esto yo he visto con muchos colegas que he visto cómo trabajan, me han preguntado algunas cosas. Normalmente pasa que empiezan a trabajar directamente con las clases. Y empiezan a planificar la unidad didáctica y se complican. ¿Cómo la abordo? ¿Qué cosa hago? ¿Qué actividades puedo hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Lo cambio en un curso? ¿Lo cambio con otro? Etcétera. Es complejo. Mi recomendación es que empiece con lo primero que tenemos que tener en consideración siempre al momento de planificar, que es cuáles son las características de nuestro estudiante. Entonces, como primera actividad para realizar en el módulo 1 y 2, usted le recomiendo que vaya a la tarea número 3, que tiene título Reflexión, y conteste solamente la primera pregunta. La pregunta 3 o en la tarea 3 tiene la pregunta A1, A2, B1, B2, B3. Tanto el A2, el B1, B2, B3 lo va a hacer en otra sesión de trabajo. En esta primera sesión solamente va a responder con sus palabras cómo son los dos estudiantes. ¿Ya? ¿Y en qué se va a enfocar? Aparecen unas preguntas que son de cómo poder orientarnos, preguntas que usted puede ir respondiendo en esto, pero en estricto rigor, usted coloque elementos que le van a servir en su planificación o en su clase, cómo lo va a ir haciendo. Por ejemplo, ¿qué cosas le gustan a los estudiantes? ¿Cuáles son los gustos que están? ¿Le gusta algún tipo de música en particular? ¿Le gusta algún tipo de serie? ¿Algún anime? ¿O algo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante esto? Porque usted puede sacar referencias para poder hacer analogías en clases. Yo lo hice en mi clase de grabada y lo hago constantemente a mis estudiantes que les gustaban Dragon Ball, que les gustaban estos animes de pelea, de estos monos japoneses, chinos, no sé muy bien. Esto les gusta, entonces, como yo voy viendo física, transferencia de energía, distintos elementos, utilizo analogías que tienen respecto a la clase de cómo poder aplicarlo con el anime que les agrada y de esa manera llamo la atención. ¿Cuáles son las formas de relación que tienen los estudiantes? ¿Para qué me va a servir esto? El saber cómo se van relacionando me va a servir para ver cuál es la metodología que voy a utilizar para ello. Si es que voy a hacer trabajos grupales, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, voy a trabajar de 4, de 5, individual, etcétera. Esta forma de relación me va a servir a mí para tener claro cuáles metodologías pueden ser sumamente útiles y efectivas a priori con los estudiantes. ¿Cuáles son los intereses que tienen? Intereses deportivos, intereses o gustos, etcétera. También me van a servir para poder aplicarlo tanto en analogía como en formas de poder trabajar. ¿Cuáles son las motivaciones que ellos tienen? ¿Por qué están estudiando? ¿Qué les gustaría hacer a futuro? ¿Cuáles son los conocimientos previos? Fundamental que siempre tenemos que tener en consideración. Si vamos a planificar una unidad didáctica y queremos que sea exitosa, para la evaluación docente o para todas las clases que hagamos, siempre tenemos que tener en consideración cuál es el punto de partida respecto al conocimiento previo de los estudiantes. Aspectos relevantes del contexto. También es importante que usted los agregue acá. ¿Por qué? Porque si usted está, por ejemplo, en una zona rural, como es mi caso, los ejemplos que van relacionados con la agricultura, con animales, con distintos elementos, los estudiantes saben bastante, les llama la atención y tienden a participar más cuando se lo haga. Como resumen, usted en este punto de acá debe o anote todo aspecto que pueda ser utilizado en sus clases para generar un aprendizaje en ellos, poder promover la motivación intrínseca, la motivación interna del estudiante, que como lo conoce, que como le gusta, va a querer participar, va a querer aprender, y poder lograr un aprendizaje significativo. Entonces, antes de empezar en la planificación, conteste el A1. Ojo, el A1 ni siquiera tiene puntaje en rúbrica, no se califica acá. Las preguntas desde la 2 en adelante sí están siendo evaluadas y viene en la parte de resultados que a nosotros nos entregan. El A1 ni siquiera está calificado para esto. Sirve de sustento para poder responder el A2, el B1, el B2 y el B3. Lo vamos a ver eso en un video aparte, ¿ya? En mucho más detalle. Pero a priori, mi recomendación, parta con la tarea 3, el A1. Luego de que tengamos esto, que ya tenemos cierta claridad y vamos a tener un cierto fundamento que nos va a poder servir para hacer la planificación de clase y para poder justificar tanto elementos de evaluación y elementos de reflexión, el uso del error, etcétera, debemos empezar la planificación de las 3 clases. Acá yo coloqué una pestaña como tips para planificar las clases. Ya, tips como ideas acá, como ideas generales, porque pasa mucho, me pasó a mí cuando yo no tenía una técnica, una forma de poder hacer evaluación docente, y he visto que es uno de los mayores problemas que tienen los colegas, es que se abruman. Nos abrumamos con respecto a todo lo que tenemos que hacer, con respecto al miedo de que tenemos que tener un objetivo impecable, súper bien escrito. Tenemos que tener un inicio que tiene que contemplar con todas las características. Hay un video de cómo poder hacer cada una de las partes en el canal, de cómo hacer objetivo, inicio, desarrollo, cierre. Les recomiendo que lo vean. Pero tenemos una abrumación de todo lo que pasa en el inicio, en el desarrollo, que tiene que tener todas las características, en el cierre, que tenemos que tener tanto una evaluación, que tenemos que buscar la metacognición,
que tenemos que tratar de hacer una retroalimentación al estudiante, etcétera. Entonces nos complicamos mucho en todo lo que tenemos que hacer, que nos nublamos y nos cuesta mucho el poder generar una buena estrategia de trabajo. Entonces, acá les doy una pista de cómo me sirve a mí, por si es que a alguno de ustedes también les sirve. Lo primero, por supuesto, es que elijamos el curso con el que vamos a trabajar y cuál es el objetivo del plan de estudio de los que están disponibles. Y luego que lo tengamos, es sagrado y no lo volvemos a cambiar, no lo volvemos a tocar. Decimos, primero, medio, séptimo básico, el curso que sea, tal asignatura, tal objetivo, y nos quedamos aquí. Y luego, no nos metemos con el objetivo, quiero ser súper enfático con esto, y puede que algunos se impresione. Olvídese del objetivo de la clase. Usted va a planificar 3 clases sin objetivo de la clase. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo, cierto? Es como lo primero que nos enseñan. Tenemos que plantear el objetivo y en el objetivo desarrollamos todo lo otro. Nosotros vamos a hacer una planificación inversa. ¿Por qué? Porque vamos a buscar resguardar lo que es la coherencia del trabajo. Obviamente tenemos que estar en nuestro marco normativo, que es nuestro plan de estudio, y tenemos que seguir el objetivo que nosotros nos adscribimos. Pero luego de eso nosotros vamos a pensar, ¿qué cosas nos gustaría desarrollar en nuestras clases con los estudiantes? Y nos vamos a enfocar, o les recomiendo que se enfoquen, en la parte de la didáctica. ¿Por qué? Porque esto es fundamental de que nosotros tengamos clases que sean, que podamos abarcar a todos, que tengamos muchas actividades para lograr el mismo tipo de objetivo, que llegue a ser entretenida, que nos guste a nosotros y que sentimos que a los estudiantes también le van a gustar. Entonces nos vamos a enfocar. En la primera clase me gustaría que los estudiantes tuvieran una investigación, en la segunda que tuvieran un debate, por ejemplo, en la tercera que tuvieran una, no sé, una feria, o que empezaran a intercambiar opiniones, etcétera, no sé. Ahí usted vaya pensando en qué le gustaría que pasara y a grandes rasgos pensar, en mis 3 clases, ¿cómo lo voy a abordar? Ojo, que estas clases que usted tiene que entregar no son secuencial, no es necesariamente viene la clase 1, la clase siguiente la 2 y la clase siguiente la 3. Puede que usted escriba en esta planificación la primera clase, luego la clase 4 y luego la clase 8. ¿Ya? Da exactamente igual, pero usted vaya pensando cuál es el orden que quiere seguir, cuál es el plan a largo plazo. Si está pensando en ver, no sé, política o cómo el Estado de Chile pasó, por ejemplo, con dictadura, usted puede abordar primero, previo a la dictadura, qué es lo que pasa con los ambientes antes del 1973, luego qué es lo que pasó ese año y finalmente puede estar abordando. Y ahí está haciendo un mapa mental de cómo le gustaría ir abordando y eso es lo primero que les recomiendo que lo tengan. ¿Por qué? Porque si tenemos claro cuál es la metodología, cuál es la lógica que queremos ir, cuál es la idea macro, va a ser mucho más difícil que nos perdamos al momento de empezar a hacer la planificación ya de una clase de 45 minutos. Soy enfático. Recomendación mía, no la haga de 1 hora y media. Luego, debemos organizar diversas actividades para lograr lo que queremos planificar. Acá tengo las siguientes ideas. Por ejemplo, voy a pensar en que la primera clase quiero ver un modelo geocéntrico, donde la Tierra está en un centro inamovible y tengo todo el sistema, el Sol, las estrellas, los astros, etcétera, que están alrededor del Sol y voy a planificar una clase de 45 minutos tratando de eso. Segunda clase voy a ver el modelo heliocéntrico y tercera puedo empezar a ver ya los modelos de Kepler. Entonces ahí tengo mi cierta idea. Voy pensando cómo me gustaría poder trabajar. Pienso mi primera clase, modelo geocéntrico. Quiero trabajar uno con literatura, de cómo era un contraste quizás de cómo era la iglesia, el poderío de la iglesia que tenía con respecto a este tipo de creencias. Y todo y con los dichos, y eso es solamente con texto y comprensión de lectura. Puede que, o como segunda alternativa, se me ocurra a mí cómo poder abordar esa misma lógica, pero utilizando material concreto, donde los estudiantes tengan que hacer un modelado respecto a esto, de cómo está y cómo podían justificar las distintas ideas, entendiendo que para nosotros la sensación de movernos es inexistente. La Tierra no se está moviendo, si yo estoy sentado acá, no siento que me estoy impulsando para ningún lado. No sé, la Tierra está quieta, en realidad el resto que está girando, etcétera. Y ahí puedo ir buscando 2, 3 alternativas de cómo poder trabajando. Luego pienso lo mismo en el modelo heliocéntrico, puedo repetir las mismas lógicas de formas de trabajo, uno que tenga que ver con quizás modelos computacionales de poder abordar, otro que sea material concreto, que sean hojas de blog, dibujos, etcétera, Plumavit, y la tercera que tenga relación con ya más abstracto, donde tengan que sacar comprensión de lectura, dependiendo de la intención del estudiante, y que ellos cada uno decidan cómo poder hacerlo. Y luego en la tercera sigo la misma lógica con Kepler. Entonces ahí ya tengo una idea, pero tengo una idea, ya tengo armada la clase, ya tengo pensado qué es lo que van a hacer los estudiantes en la primera clase, segunda clase, tercera clase que voy a presentar. Tengo la idea del contenido que va a ser, tengo un poco pensado la habilidad, pero aún no me meto en crear el objetivo, ni en las actividades de inicio, ni nada. Porque a mi parecer, según mi experiencia, es más fácil pensar siempre en qué quiero ser, en lo que me gusta, qué creo que va a ser entretenido, y dar posibilidades para que los estudiantes vayan eligiendo.
Entonces ahí voy ideando distintas actividades que pueden ser, luego de que está esto, pienso en distintas actividades que pueden ser útiles para el inicio. Ya tengo claro, digo, ya modelo geocéntrico. Modelo geocéntrico dije, voy a trabajar con modelos computacional para los grupos que quieran inscribirse a eso. Los que no quieran esto pueden hacerlo con material concreto. Los terceros van a trabajar con material, con lectura y una comprensión de lectura. Ambos van a estar dos elementos, elementos de cómo ellos sentían o cómo justificaban, tanto en percepciones, según los instrumentos que tenían o los avances científicos que tenían en esta época, los avances tecnológicos que tenían en esta época, cómo ellos podían justificar esas percepciones, cómo estaban también sujetas a aquellas creencias o el poderío o la hegemonía que tenía el conocimiento que era la iglesia en el mundo occidental. Entonces voy a pensar que esto es lo que yo voy a hacer trabajar y debo ver qué actividad de inicio me sirve para esta actividad. Y ahí recién pienso en el inicio, y que tengo la actividad sumamente clara, pienso qué actividad de inicio y qué característica de tener el inicio. Se ve mucho más claro en un video que ya está en el canal, pero debemos buscar cómo los estudiantes empiecen a pensar en los aprendizajes previos que tienen respecto al tema. En, podemos ver como actividad para poder motivarlo. Entonces una pregunta, una actividad donde ellos tengan que discutir qué es lo que pasaba, qué tan fácil era pensar distinto, por ejemplo, lo que estaba en esa época, cómo ellos podían darse cuenta, cómo ellos pueden ver el día de hoy. Porque la Tierra, ¿cómo justificarían hoy día que la Tierra se está moviendo? Si yo tiro una pelota hacia arriba, un lápiz hacia arriba, y lo podemos hacer que ellos mismos tomen algo que tengan en su estuche, lo tiren hacia arriba, caiga, y ven que cae en el mismo lugar. Entonces que ellos mismos empiecen a cuestionarse y ver cómo ellos podrían darse cuenta o justificar de que efectivamente la Tierra hay movimiento. Porque lo saben desde chico que la Tierra se mueve alrededor del Sol, porque se lo hemos inculcado de esta manera. Pero ellos saben por qué, cómo podemos nosotros darnos cuenta, qué puntos de referencia podemos tener, qué es lo que sucede al respecto. Entonces, de esa manera, podemos quizás generar un debate o una intención, algo que no está dando. Entonces, y esto lo estoy inventando con ustedes, no lo tengo planeado antes del video. Quiero ser sensato, por eso es que también me cuesta un poco y me pienso porque estoy planificándolo con ustedes. Para que se den cuenta que no es tan difícil. Entonces ahí voy creando yo la actividad de inicio. Y ya tendría quizá una actividad de motivación donde ellos tendrían que justificar cómo lo van haciendo. Tendría elementos de aprendizajes previos, de que digan de a qué significa geocentrismo, de en qué años estaba funcionando acá, desde qué año hasta qué años, de por qué creen que están. No sé, y puedo ir sacando distintos datos, distintas preguntas que pueden estar dados. Y por supuesto que les tengo que ir diciendo, mencionar en el inicio el objetivo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo se va a hacer una evaluación formativa, si es que la quiero explicitar en este momento. Entonces ya lo tengo y puedo tener mi aprendizaje previo y el diagnóstico. Ya voy a tener una idea de las actividades que hice en el desarrollo y ahora debo pensar entonces cuál sería el cierre apropiado para mi clase. Pensando en a lo menos 3 actividades. Uy, aquí me dicen 3 actividades, qué terrible, incluso la clase grabada que es muy poco tiempo. 3 actividades tenemos mis recomendaciones, que si usted quiere que le vaya muy bien respecto a esto, considere esos 3 tipos de actividades. ¿Cuáles son las 3 actividades? La primera, elementos o actividades de cierre que nos permiten que el estudiante nos muestre si ha logrado el objetivo de la clase o no. Debemos corroborar el logro del objetivo. ¿Ya? Y para ello podemos nosotros hacer una segunda actividad. Una segunda actividad, pero ya en forma grupal. Todo el curso. Todo el curso vamos desarrollando entonces quizás en la pizarra, ya modelo geocéntrico sigo con lo mismo. Yo voy en la pizarra, voy pidiendo a ellos mismos estudiantes que me vayan diciendo dónde poder ubicar cada uno de los astros, dónde ubicar el planeta, dónde ubicar el sol, qué evidencia habían para esto, y que entre todos nos vamos dando respuestas y vamos avanzando. Entonces de esta manera estamos haciendo una cuarta actividad, distinta a la del cierre, mucho más corta, donde estamos todos y logramos reforzar la idea. Luego también puede ser en formas de preguntas, etcétera, hay distintas alternativas que a usted se le puede ir ocurriendo. Nosotros a partir de esto vamos a poder retroalimentar. Ahí vamos a generar una segunda instancia, o segunda actividad, o segundo elemento, donde vamos retroalimentando y vamos solicitando que los mismos estudiantes vayan haciendo. Entonces lo dejamos explicado en la planificación. Se realiza actividad grupal, donde los estudiantes, donde el profesor dibuja un sistema solar en la pizarra, siguiendo el modelo geocéntrico con ayuda de los estudiantes. Los estudiantes van justificando el porqué de tanto... Y ahí usted va escribiendo esta la planificación. Importante, si bien aparecen cuánto, creo que son 3.000, 3.600 caracteres, en mi planificación no la puedo mostrar porque hay un problema ahí del tema de plagio, etcétera, así que no puedo mostrar ahí cuáles son las mías, pero yo no ocupo más de 1.800, 2.000 caracteres. Me queda mucho espacio libre, porque aquí nos están pidiendo que todo sea detallado, uno tiene que mencionar qué es lo que va a hacer. Entonces, y lo último, elementos para facilitar la metacognición, y usted lo escribe. Finalizada esta actividad, se le pregunta a los estudiantes,
¿Cómo trabajaron? ¿Qué les fue más fácil de la actividad? ¿Qué fue lo que más les dificultó? ¿Cómo trabajamos en grupo? ¿Cómo pudimos hacerlo mejor? ¿Cómo estuvo mi manejo del tiempo? ¿Qué pude hacer para mejorar o optimizar mejor el tiempo? ¿De qué manera lo perdí? Etcétera. Distintas preguntas y usted puede colocar como ejemplo, entre otras, para que el estudiante pueda lograr la metacognición. Entonces tampoco es tan larga. Y miren, en este ratito ya tengo la lógica de las tres clases. Acabo de decir la forma de la primera clase, pero ahora cambio el modelo geocéntrico por el heliocéntrico, tendría la segunda, y ahora cambio eso por el Kepler, tengo la tercera, listo. Tengo mis tres clases ya pensadas, me faltaría escribirlas. No es largo, eso es el tema que les quiero dar. No es terrible, usted tiene que tener una idea clara, distintos elementos. Y luego de que tenemos ya el inicio dado con los elementos que tiene que tener, tenemos el desarrollo de la clase con varias actividades donde el estudiante va a ser protagonista de esta, tenemos el cierre, recién ahí escribo el objetivo. Hay un video que creo que clarifica bastante de cómo crear un objetivo. Voy a tratar de rehacerlo de nuevo con más ejemplos, con más elementos, tomándolo como con la evaluación docente, donde hago una planificación y a partir de esto crear el objetivo. Pero la idea es que el objetivo nos va a decir qué es lo que hicimos. O sea, explicar el modelo geocéntrico. ¿Cómo lo hicimos? A partir de simulaciones de computadora, coma, comprensión de textos no literarios o análisis de textos no literarios o uso de material concreto. Algo así sería. ¿Ya? ¿Para qué? Para entender el contexto cultural donde esto se está desarrollando y las inconsistencias en torno a las evidencias que empezaron a ver producto de los nuevos elementos tecnológicos, quizás acá. Y luego puedo colocar algo con algo, una actitud respecto a esto. Entonces está manteniendo respeto con las opiniones del grupo, porque vamos a estar trabajando en grupo, o puede ser aportando en forma, no sé, aportando de buena manera al grupo, etcétera. Como se dan cuenta, aquí yo estoy creándolo con ustedes, acá estoy viendo, para que se den cuenta que no es tan terrible. Y ahí le doy, por supuesto, después una vuelta al objetivo, para que ya tendría todos los elementos. Y como lo hice al final, todo lo que estoy haciendo son las mismas ideas que le estoy dando. Entonces, nada de lo que escriba va a estar fuera de lo que es el objetivo de la clase. Entonces, de esta manera, usted ya podría tener las tres clases. Acá llevamos, ¿cuánto? 20 algo minutos de video. Ya les mostré cuáles serían las tres clases que quisiera hacer si es que lo hago con leyes de Kepler en física primero medio. Me faltaría escribirlo, que me demora un poco más. Pero solamente en pensarlo, ¿cuánto fueron? 15 minutos, 20 minutos, ya tengo la idea más o menos clara y la escribo. Entonces, ya tengo las tres clases. Nos demoraríamos alrededor de 1 hora y media hora en escribir cada una de las clases. Ojalá. La idea es que nosotros estemos siempre perfeccionándonos para poder hacer bien nuestras clases, poder tener esta facilidad, ya no solamente para la evaluación docente. Es por eso que les recomiendo que usted vea videos, estudie siempre que vaya trabajando. Ahora vienen los trucos, porque ya tenemos las tres clases desarrolladas. Tenemos tres clases, una clase de 45 minutos, una clase de 40 minutos, otra clase de 45 minutos. Ahora, ¿cuál es la recomendación que hago? Vamos nosotros a realizar una pauta de observación para la clase número 2. Y esa clase número 2 es la clase grabada. Es decir, que a priori, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hemos hecho en estos momentos? Las tres clases y tenemos ya la planificación de la clase grabada, porque es la clase número 2. Ya está la planificación. Segundo elemento que vamos a hacer entonces es hacer una pauta de observación. Pero no cualquier pauta de observación. Acá les coloco un ejemplo escrito. Por ejemplo, aquí tengo un objetivo. Explicar el comportamiento de los gases al modificar factores como la presión, volumen y temperatura por medio de una actividad experimental para predecir, según la replicabilidad de las evidencias, el comportamiento de los diversos dispositivos mecánicos, resguardando aspectos de seguridad de la autoeficiencia. Acá tengo un elemento, un objetivo que está contundente, que tiene todos los distintos elementos, qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, elementos actitudinales, etc. Con esto me queda súper claro cómo va a ser mi objetivo, los elementos que debe tener el inicio, el desarrollo y el cierre, pero no va de eso el video. Entonces, para hacer esta evaluación, para realizar esta pauta, esta evaluación, no se compliquen, colegas, de verdad. Muchos colegas se complican y en los que a nivel nacional creo que es de los peores resultados que tenemos en la parte de evaluación. ¿Por qué? Porque los colegas dicen, tengo que hacer una evaluación y entrego y creo cosas y hago una cosa pero gigante. Y mientras más grande o más se complique usted al momento de hacerla, más posibilidades de perder la coherencia. ¿Cuál es mi recomendación? Usted si quiere la toma o la deja.
Mi recomendación es, primero va a descomponer el objetivo en distintos elementos. Insisto, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Y elemento actitudinal. 4 elementos que, a mi apreciación, deben tener todos los objetivos para que tengamos competente o destacado al menos y que esté desarrollado de buena manera. Entonces, aquí lo separé con colores. Primer elemento, primera parte, explicar el comportamiento de los gases al modificar factores como presión, volumen y temperatura. Aquí tengo elementos de contenido. Entonces, los separo de un color. Ya después los dejo todo, por supuesto, con un color acá en la plataforma, no tengo nada, pero a priori yo me los separo y tengo claro que aquí tengo un elemento importante que tengo que tener en consideración. ¿Cuál es el otro elemento? El cómo lo voy a hacer. Por medio de una actividad experimental. Ya acá tengo actividad experimental, entonces tengo un segundo elemento, el cómo voy a ir haciéndolo. Lo que me va a dar dando elementos de habilidad. ¿Para qué voy a hacer esto? Para predecir, según la replicabilidad de las evidencias, el comportamiento de diversos dispositivos mecánicos. Aquí tengo un tercer elemento a considerar. Y luego tengo un cuarto que tiene que ver con una actitud de seguridad en la autolicencia, resguardando aspectos de seguridad. Cuarto elemento. Luego que tengo identificados estos 4 componentes, nosotros vamos a crear indicadores. Y estos indicadores los vamos a separar como indicadores que sean de contenido, de habilidad, de actitudinal, en el orden que usted lo quiera hacer. Pero usted aquí no me va a hacer una prueba escrita, no me va a hacer una rúbrica, no va a hacer una escala de precisión. Haga una lista de cotejo. Pero ¿cómo tu guía docente? ¿Cómo va a estar haciendo la lista de cotejo si tengo que hacer la mejor evaluación de mi vida? Si tengo que tener acá, mostrar todo lo que sé. No, lo que le están pidiendo a usted, haga una evaluación. ¿Tiene que llevar nota? No, no tiene que ser sumativa. Busquemos elementos formativos. ¿Tiene que ser una evaluación formativa de una unidad? No, nadie le está diciendo que la evaluación tiene que ser algo gigante. Hágalo práctica. Tome su clase grabada y haga una evaluación para la misma clase grabada. La clase grabada es la clase que usted más va a haber mentalizado, la clase que más clara la va a tener, la que más le gusta. Entonces, haga una evaluación con respecto a esto y haga una lista de cotejo, cosa que la puede ir trabajando en la misma clase grabada. Una lista de cotejo, entonces, a partir de esto vamos generando distintos indicadores. 2 o 3 indicadores para cada color que agregue. Tengo un color azul, 3 indicadores para el color azul. Uno relacionado quizá a elementos de presión con comportamiento, otro relacionado con volumen, otro temperatura, o entre ellos, volumen y temperatura, presión y volumen, etcétera. Ahí los voy viendo. El segundo, con respecto a actividad experimental. Acá hagamos indicadores sobre qué voy a considerar como la actividad experimental, los pasos que tengo que seguir, etcétera. Según la predicción de esto, aquí voy colocando distintos elementos de cómo relacionan este comportamiento de gases en distintos tipos de dispositivos. Lo relaciona, por ejemplo, con un dispositivo de frenos de aire de un vehículo, de un camión, o lo relaciona con respecto a un sistema de, de no sé, de agujas, de globo aerostático, etcétera. Ahí usted te busque el que está. Entonces, aquí puedo ir colocando distintos indicadores y la gracia de la lista de cotejo es que el error es mucho más difícil que lo podamos cometer, porque no tenemos que enfocarnos en descriptores. Entonces, vamos a tener una lista de cotejo, por lo menos, en este caso, de 12 indicadores. Vamos a tener nombre del estudiante, objetivo, que el objetivo es el objetivo de la clase grabada, y el mismo objetivo de la clase número 2. Vamos a tener nuestros distintos elementos y vamos a tener los distintos tics de los espacios para colocar sí o no se cumplen. ¿Podemos hacer esto? ¿Es válido? Uno lo ve pedagógicamente. ¿Es válido lo que estamos haciendo? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la lista de cotejo, ¿para qué nos sirve? Y lo tenemos también en vídeo en la canal. Nos sirve para poder hacer evaluación formativa. Jamás utilícelo para una evaluación sumativa, puesto que, como al ser dicotómica, al tener una cantidad de información tan contraria uno de otro, no es una buena herramienta. Pero aquí nosotros no estamos haciendo una evaluación sumativa. Estamos haciendo una evaluación formativa. ¿Para qué? Para poder ver el logro del objetivo de la clase acotado, es solamente una clase o una parte de la actividad de la clase. Entonces lo agotamos bastante. Va a ser formativo para que el estudiante pueda tener una retroalimentación rápida respecto a cómo le está yendo, nosotros respecto a nuestro trabajo, de cómo lo estamos realizando. Entonces, en la lista de cotejo es especial para poder trabajar con esto. Y lo hemos trabajado con el colega de música, nosotros que lo hicimos hace 2 años creo, estuvimos trabajando con respecto a esto, él sabe de música, yo no tengo absolutamente nada de idea, lo apoyé con respecto a lo que era la estructura, cómo poder descomponer el objetivo, de cómo estaba, entonces tenía algunos elementos que tenía que ver con ritmo, con melodía, etcétera, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Entonces yo le decía ya,
separamos con colores, separamos con partes. Con respecto a esto, ¿cómo usted mide lo que es el ritmo? Y el especialista, él sabe, el ritmo se mide con tanto, 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 y lo mismo que me dijo, lo dejé como indicadores, lo mismo con los distintos elementos, destacados en la parte de evaluación docente que teníamos y lo asociamos también en la clase grabada. Entonces, no tiene ningún problema, empíricamente está demostrado de que hay destacado, yo no sé qué destacado en lo que era la evaluación con respecto a esto, tuve elementos de competente, pero porque al final el destacado siempre hay y tiene algo más. Siempre hay y algo y ese y algo es bastante más complicado de poder. No hay receta de cocina, pueden cambiar todos los años. Entonces lo ideal es que nosotros lo hagamos de la forma más correcta posible. Entonces frente a esto tenemos mi sugerencia. Y en hacer esto tampoco es largo. No diga, oye, pero ¿cómo en un día? En un día me estás pidiendo que planifique 3 clases, que planifique la clase grabada, que diga cuáles son las características del estudiante y además que salga con la evaluación. La respuesta es sí, pero ¿qué es lo que está haciendo usted en realidad? Diciendo cómo son mis estudiantes en alrededor de 2000, 2500 caracteres, solamente respondiendo un par de puntos que los vamos a utilizar en la planificación, las 3 clases y una de esas clases, que es la clase número 2, es la misma clase grabada, así que se rehúsa y como la tengo súper clara, el mismo objetivo que está, lo separo acá y coloco al menos 3 indicadores para cada una de estas separaciones. Mínimo, en la lista de cotejo debe tener 2 elementos. Y usted puede separarlo. ¿Cuáles de estos corresponden a habilidad, contenido, actitudinal? Para que quede un poquito más bonito el tema del formato. Y eso sería con respecto al primer día. Acá coloqué unas consideraciones extras para lo que es la clase grabada. La primera consideración es que todo este material escrito para poder la clase grabada, usted lo tiene que confeccionar para poder aplicarlo, incluye la evaluación. ¿Ya? ¿Por qué menciona esta diferencia? Porque cuando usted haga la clase 1, 2 y 3, la clase 1 y 3, según mi propuesta, usted indica que va a trabajar con algo, va a ocupar una guía, pero no tiene que subir la guía. Ya así que esa guía no es importante que la haga en el momento, no tiene ninguna preocupación con esto, pero obviamente como nosotros vamos a realizar las clases real, no estamos inventando cosas, la tenemos que ir trabajando, ¿ya? Pero ese material no sirve para la evaluación docente, solamente el de la clase grabada es el que sirve y el que usted tiene que colocar el mayor, para que quede bonito, como la mayor importancia acá si quiere darlo, porque en realidad tampoco miden qué tan bueno no son las presentaciones. Confesión. Yo las presentaciones que hago las coloco, de hecho las que hago en mi canal son harto más bonitas que las que hago en la evaluación docente. Y ustedes ven acá que no tiene ninguna gracia, un PowerPoint escrito con un cuadro de letras y re pocas imágenes. En las que hago yo blanco y negro con los elementos, así que tampoco es que tan bonito sea el trabajo, lo importante es el contenido que tiene. Lo otro es que debe mostrar los distintos aspectos de evaluar de los estudiantes. Ya, esta parte a qué me refiero, a que usted cuando haga la clase grabada como el clase 2 y la evaluación, usted la va a estar haciendo, e incluso va a haber un camarógrafo que la está grabando, el que estamos aprovechando todos estos insumos, usted debe decir o indicar cuáles van a ser los indicadores que están acá. Es decir, estos al menos 12 indicadores que van a salir del objetivo, usted los puede presentar en el PowerPoint y decir, ya, el objetivo de la clase es este, en el inicio lo menciona, y vamos a hacer una evaluación formativa con respecto a esto, y estos son los distintos indicadores que los voy a evaluar. Yo voy a estar bien que ustedes trabajan haciendo tics cuando vaya viendo que están presentados o no, y los vamos a dialogar al comienzo de la próxima clase. Por ejemplo, usted lo menciona en la clase grabada, yo creo que queda súper bien con respecto a esto, porque de inmediato a la persona que está corrigiendo profesor tiene en consideración la evaluación con respecto a esto, e incluso con un instrumento formal, ¿ya? Y usted lo va a escribir en el objetivo, tiene todo. Y esta evaluación usted debe realizarla durante la clase. Yo, las veces que me he evaluado, paso con una carpetita, con todo, y voy viendo al estudiante y voy tiqueando, y me aseguro que el camarógrafo veo que estoy tiqueando esto con respecto. ¿Valdrá punto? ¿No valdrá punto? Desconozco absolutamente, pero yo me voy conforme que efectivamente estoy haciendo una medición de mi estudiante con una lista de cotejo, y la lista de cotejo es súper rápida para poder trabajar, así que es manejable para esto. La retroalimentación sí, mi recomendación, no la haga en la misma clase. ¿Por qué? Porque la clase grabada tenemos muy poco tiempo, pero sí indica que la retroalimentación la vamos a tener al comienzo de la clase siguiente y no hay ningún tipo de problema con respecto a esto. Nosotros debemos utilizar los distintos recursos que tenemos en el establecimiento. Ya les dije en mi ejemplo, que inventé con ustedes ahora mismo, el que íbamos a trabajar con análisis de texto no literario respecto a lo que era el geocentrismo o el isocentrismo, material concreto y simulaciones. Y usted dice, pero ¿qué simulaciones? Como si en el colegio hubieran tantos computadores, no podemos utilizar la sala de computación, estamos en condiciones terribles.
dígamelo a mí, que trabajo en un establecimiento donde el internet funciona cuando quiere, donde casi no hay computadores que están acá, pero como en la evaluación docente uno tiene amigos, yo llevaba mi computador, llevaba el computador del colega de historia que me lo había prestado, colega de lenguaje, tenía 3 computadores y con eso me alcanzaba ya para 2 estudiantes, con grupos de 4. Entonces uno en estos momentos se los consigue. Acá no tenemos que mostrar o no nos piden que mostremos una clase real, porque nosotros realmente no vamos a tener todos los elementos, todo el material para poder tener Plumavit, poder tener computadores, poder tener fotocopias, no vamos a tener todo esto, pero nos están pidiendo que mostremos lo mejor que podamos hacer. Entonces, frente a esto, hay que recurrir a todos nuestros canales de ayuda, a los canales de ayuda, incluso los estudiantes tienen elementos que podamos utilizar para esto, pedírselo antes que lo vayan trayendo y vamos a avanzar. ¿Ya? Y otro punto acá importante, y creo que es fundamental, cuando usted haga la planificación, si bien es para 40 minutos, hágalo de 30 minutos. ¿Ya? Donde los estudiantes sean los que van a estar trabajando y activamente la mayor parte del tiempo. Pero no piensen en una clase de 40 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque la clase no va a estar planificada en el papel solamente en la planificación, sino que usted va a tener la evaluación respecto a esto y va a tener la clase grabada. Entonces, frente a esto, siga los consejos que tengo. ¿Y por qué de 30 minutos? ¿O cómo es la distribución que hago? 5 minutos para el inicio, para el desarrollo 17 minutos, para el cierre 8 minutos. Aquí nos dan un total de 30. Pero oye, la clase tiene que ser de 40 minutos. Es decir, con 5 minutos de gracia, entre 35 y 45. ¿Qué pasa con el resto? El resto de los minutos sale solo. En mi experiencia, lo que he visto y lo que yo he vivido, si usted planifica una clase de 40 minutos, le va a faltar tiempo para trabajar. Todas mis clases yo las he organizado, las clases grabadas por supuesto, todas las clases grabadas las he organizado de 30 minutos y siempre he terminado con 40 minutos con algo segundos, 30 y tantos segundos o algo así. Jamás he llegado a los 41 y creo que una vez llegué a los 39 minutos y algo, lo cual está bien dentro del margen, no hay ningún tipo de problema. Entonces usted planifica de 30 minutos, la interacción, las preguntas que salen espontáneamente del estudiante, eso va a ir ocupando tiempo y uno tiene que tener en consideración. Y nosotros nos controlamos y al momento que el camarógrafo nos dice en la mano de que quedan 5 minutos, usted ya tiene que haber empezado con el cierre y ahí usted va controlando el tiempo y ahí va la gestión, la experiencia que tenemos todos de control de tiempo, de control de aula. Nosotros vamos dando el paso para poder finalizar con respecto a esto. Mi recomendación es que la planifique así. Si bien en la clase usted va a colocar que vale 40 minutos, todas las actividades usted las va haciendo contando 30, porque incluso usted planifica. Se dan 14 minutos para que el estudiante coloque y haga tiempos en donde en total sea menos de 30, cosa de que entre lo que usted habla todo sea de 30 minutos, porque los otros 10 van a salir sí o sí de los estudiantes. Les sale. Y esto sería entonces para el primer día. Si bien parecen muchas cosas, no es tan largo. Insisto con ustedes, ya hice una planificación de 3 clases. No la tenía pensada. Se me ocurrió en el momento todo, solamente falta escribirla. Pero ya tengo las 3, con la lógica que tengo que seguir, tomaría el objetivo, lo voy separando, lista de cotejo, no tiene ni siquiera que pensar en distintas escalas porque tenemos sí y no, está presente, ausente. Y es formativa con una pestaña de observaciones. En formativo no hay ningún tipo de problema. Eso sería el primer día. Y luego el segundo día importante de trabajo. Nosotros el segundo día no lo vamos a hacer al día siguiente, sino que lo vamos a hacer después de que nos vayan a grabar. Después de que esté el tema de la clase grabada. ¿Y qué tareas o qué es lo que vamos a hacer con respecto a esto? Todo lo otro que tiene en el módulo 2. Pero les voy a decir cuál es la ventaja de haberlo hecho de la manera anterior. Para que me crean, del por qué les digo que es corto poder hacer de esta manera. Nosotros, dentro del segundo día que vamos a trabajar, les recomiendo que empiecen con la tarea número 2, evaluación. ¿Ya? Pero con respecto a estos puntos, porque nosotros cuando empezamos, una de las experiencias que me pasa a mí también con los estudiantes, si empezamos haciendo algo difícil al tiro, y venimos de desconcentrados, todo nos cuesta más empezar a llegar a nuestro punto de concentración. Nos vamos a desviar bastante más rápido. Entonces empecemos con elementos que sean mecánicos, con elementos que sean fáciles. Por eso es que el primer día les recomendé que empezaran con las características de los estudiantes, porque los conocemos, no tenemos que pensar ni imaginar cosas, solamente tenemos que recordar cómo son. En este caso pensemos con las cosas automáticas. Empecemos con esta tarea y escribamos, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Escribamos el objetivo de la clase número 2. Ya lo tenemos, copiar y pegar de ahí. En las instrucciones, viene la parte qué instrucciones son las que dio, porque estamos haciendo una pauta de observación, no es una prueba escrita. Recomendación, copie y pegue de la planificación de la clase número 2, la parte en donde menciona cómo va a ser entregado y luego como extra coloque algunos elementos que usted haya dicho, que no estén escritos en la planificación, que dijo en la clase grabada. Usted ya hizo la clase grabada. La hizo, la vivió, estoy seguro que esa clase le va a haber dado muchas vueltas antes y después de haberla hecha quedó
con la clase grabada, así que hágala un par de días, lo tiene fresquito, escriba qué fue lo que dijo, y no tienen que inventar nada, solamente escriba cuáles fueron las instrucciones que dijo, cómo iban a hacer, cuándo iba a ser entregar la retroalimentación, etcétera. O eso ya lo puede tener de antes. Luego, suba la evaluación en la plataforma sin corregir. Tareas mecánicas, tareas que nos demora más de un minuto en tomar el archivo, el doc, el PDF, no sé en qué lo tenga, y la sube, sin corregir la que usted creó. Y luego suba también la evaluación en la plataforma corregida con todos los estudiantes. Usted va a tener la nómina de estudiantes con los tics, con todo. Le puede sacar fotos, la puede escanear como sea, las va colocando incluso como imagen en un Word, en un PDF, como usted quiera eso, y las va subiendo. Y suba todos los que están acá. Recomendación también que en la observación escriba algo, porque usted ya se le va a haber entregado a los estudiantes en las clases siguientes. Así que aquí no tendría que hacer nada. Todo esto ya lo tiene hecho como consecuencia del trabajo diario que tenemos con los estudiantes. Pero partimos con esto porque nos requiere un esfuerzo mental menor. Todo esto ya lo tenemos hecho. Entonces solamente subir la evidencia, pero ahí nos vamos generando nosotros mismos elementos de concentración para poder trabajar. Siguiendo con esa misma lógica, vamos a seguir con algo que es mecánico, que tiene que ver con subir la información de la clase grabada. ¿Qué es lo que subimos acá? Escribir el objetivo curricular. El objetivo curricular acá es el del plan de estudio. Eso viene en la guía. Usted toma la guía, viene el objetivo, escribe, tipea el mismo objetivo directo acá. No tiene que pensar nada para esto, solamente transcribir. Y tiene que escribir el objetivo de la clase número 2. Toma la clase que usted planificó, la clase número 2, la copia y la pega acá. Tampoco tenemos que estar pensando cosas, llegar y pegar. Número de estudiantes presentes. Usted pasó lista ese día, sabe, coloca. Fueron 15, 20, 30, 48, 50, no sé, los que tenga acá. Luego tenemos que subir la documentación que no se observó durante la clase. Entonces acá, elemento, aquí nos dice súper claro, si nosotros mostramos PowerPoint, el PowerPoint lo va a haber mostrado el camarógrafo, no es necesario subirlo. Pero por ejemplo, la misma evaluación que nosotros ya la hicimos, la tenemos hecha, la habíamos subido nosotros aquí, en la plataforma, subir evaluación sin corregir, podemos subirla también porque es un material que está escrito. La guía, el material por ejemplo, para la comprensión de lectura, el texto no literario respecto al geocentrismo, al heliocentrismo, por ejemplo, ese mismo lo podría tomar y subir también acá, para que pudieran ver acá. Y luego indicar si existió algo que afectó la normalidad de la clase y que no sea lo habitual. Acá en donde hay una alerta de sismo, donde hubieron algún desmayo, alguna cosa extraña, el camarógrafo no siguió el protocolo, por ejemplo. Algo que está acá lo indica y si no lo deja en blanco. Esto de acá tampoco nos toma mucho tiempo, no requiere una concentración grande, es solamente subir. Pero ya vamos a haber hecho un ejercicio de haber subido y haber recordado todo lo que estábamos haciendo. Y teniéndose en mente, vamos a comenzar entonces con el trabajo propiamente tal de los elementos que ya son más de creación. Siguiente, en mi consejo que usted realice, responda el apartado de análisis y uso de los resultados de la evaluación. ¿Ya? Y vamos a responder estas dos preguntas, el B.1 y el B.2. El B.1 nos dice, considerando todos los aprendizajes que se evaluó, analice las respuestas o desempeños de sus estudiantes en la evaluación presentada en el punto anterior y explique qué conclusiones puede extraer. Entonces acá nosotros vamos a responder esto. Acá no invente, no diga cosas, dedíquese solamente a los resultados que usted tiene en la pauta, la misma pauta que tú subió escrito. Usted va a tener del objetivo de aprendizaje, lo tengo acá, esta separación nos va a dar indicadores, vamos a tener dos indicadores. Entonces, ¿cuál fue el indicador más logrado? El aprendizaje mejor logrado corresponde al indicador de 2 puntos tanto, donde tal porcentaje de estudiantes tuvo tal acá. El menos logrado fue tanto, y usted va colocando en forma cuantitativa cuál está y va a tener todos los elementos para poder darla. Si tenemos 44 estudiantes y tenemos que 40 les fue bien en algo, hacemos la proporción 40 dividido 44 por 100 y tenemos el porcentaje de logro de dicho indicador. Y vamos a ver qué indicador es el que está mejor o no. Ahí lo decimos. Y luego, explique qué conclusiones puede obtener. Recomendación acá, vamos a tener un video mucho más en detalle con respecto a esto, porque ya está quedando muy largo este video, muy largo, está quedando muy largo el video, pero a priori, para que no queden aquí como hoy que no explica nada, sobre las conclusiones piense en por qué cree que fueron los mejores logrados. Y piense en esto, como estamos respondiendo análisis y uso de los resultados, enfóquese en las características de los estudiantes, tratando de asociar que los aspectos mejores logrados están indicados por, y aquí disculpen que me vaya para atrás, que estén logrados por
Quizá que usted está relacionados con los gustos del estudiante que los consideró, las motivaciones, los previos, etcétera. Y los menos logrados, quizás los puede asociar a aquellos elementos de acá que usted no consideró. La actividad estaba muy alejada de los intereses de los estudiantes. En realidad hice que se relacionaran estudiantes que no se llevaban bien, no trabajaron como equipo, etcétera. Y usted va sacando ideas que puede estar tomando porque para algo nosotros tenemos que caracterizar cómo son nuestros estudiantes y en realidad es para responder en torno a eso estas preguntas. Entonces, la segunda, ¿qué desafíos se planteó a partir del análisis anterior? Describa detalladamente las estrategias pedagógicas que utilizó 13 para aprovechar no sé, 13, que utilizó para aprovechar esta información y favorecer el aprendizaje del estudiante. Acá, independiente de cualquier respuesta, no diga que los estudiantes no se portaron bien, los estudiantes no hicieron la actividad, no. Acá no están evaluando al estudiante, están evaluando a usted qué es lo que hizo y cómo puede mejorar su capacidad de autocrítica. Entonces, incluso en las conclusiones, acá sería yo no considero en la B1, yo no considero características estudiantes, me equivoqué en esto y planteo soluciones. Y a partir de esto empecé a utilizarlo, aprendí que al no considerarlo tuve malos resultados, entonces ahora cambié mi metodología. Y aquí en el B2 se empieza a plantear todos los desafíos, todos los cambios a nivel de planificación que usted realizó para mejorar estos problemas. Ya, los problemas que surgieron acá. Sea proactivo, busque soluciones con respecto a esto. Eso es lo que busca un análisis crítico del profesor. Y luego que tenemos esto, nos vamos a responder elementos de la reflexión. Eh, elementos de la reflexión en torno a la 2, el A1 ya lo habíamos escrito. A2, escoja dos características descritas anteriormente y explique cómo incorporó cada una de ellas para planificar. Usted ya hizo las planificaciones de la clase. Ya tiene la clase 1, clase 2, clase 3. La clase 2 la hizo como clase grabada. Tiene una evaluación para la clase 2. Está sumamente claro con respecto a esto. Entonces usted, ya después de haber hecho las clases, va a salir súper claro de cómo fueron las características. ¿Por qué utilizó los ejemplos que utilizó? ¿Por qué utilizó estas tres formas? El trabajo con simulaciones de computador, material concreto y el texto, análisis de texto no literario, que es en mi caso. Y ahí usted dice, doy esta alternativa porque tengo estudiantes que te aprenden de cierta... Y ahí usted da una justificación. Y después responde el B1. Responde el B1, el B2 y el B3. Aquí por espacio no me alcanzan. ¿En qué curso y en cuál contenido o habilidad, procedimiento esa asignatura presentó el error? Acá en el caso de dónde hubo un error o dónde estaba. Esto, insisto, asócialo respecto a las características de los estudiantes que no lo lograron con respecto a esto. Entonces, acá solamente mencionar primero, medio A, el contenido era tanto, o el objetivo, copio el objetivo de la clase número 2 y lo coloco ahí, si que fuera en esa clase que se presentó el problema. Describe específicamente en qué consistió el error presentado por los estudiantes respondiendo a las siguientes preguntas. Acá aparecen preguntas asociadas del que uno se ponga en el lugar del estudiante. Acá usted va a escribir cuál fue el error. El error fue que el estudiante mencionaba que las islas flotaban, probablemente estaba asociado a que él no ha conocido islas, no ha salido de la zona, asocia de que cuando está un elemento que sobresale un poco acá, que lo vimos en mecánica de fluidos, por ejemplo, o se ve, o vieron en ciencia básica cuando estaban viendo flotabilidad de cuerpos, no sé muy bien acá, o el mismo como un nada cuando toma el aire y queda flotando, que queda parte arriba, parte abajo, y quizá hizo esta lógica. Ahí, y ahí usted asocia el cómo está, pero usted no lo asocia como problema del estudiante, sino probablemente cuando yo hablé el concepto de esto, no quedó claro acá, porque yo di por sabido algunas cosas, no consideré el aprendizaje que tenía previo, etcétera, distintos elementos que son un error metodológico, y planteé soluciones con respecto a esto. Y luego, describa, analice cómo retroalimentó a los estudiantes respondiendo a las siguientes preguntas. A través de qué actividades o preguntas fue retroalimentando a los estudiantes para orientarlos en la mejora de aprendizaje, cómo fueron reaccionando sus estudiantes, por qué eligió esta acción, etcétera. Ahí usted debe hacer un, explicar cómo usted fue atendiendo el error, cómo utilizó el error como una forma de aprendizaje. Por eso es importante que nosotros hayamos hecho una evaluación formativa, porque esa misma evaluación formativa nosotros vamos a sacar información. La idea es que lo hagamos, saquemos información de lo mismo que tenemos acá para poder responder esto. Oye, pero ¿por qué respondemos esto? Para que se puede preguntar si esto es otro elemento, un elemento distinto. Uno era el de la evaluación y el otro son el uso del error y las características de los estudiantes. Son módulos distintos, incluso el que está revisando el módulo no tiene por qué saber lo otro. La respuesta es no porque el corrector tenga acceso acá o pueda asociar lo que está. No sé si es que tendrá acceso a todo junto como lo harán, pero en realidad es por uno. Porque uno, para poder responder esto, vamos a tener una evaluación formal que nos da información fidedigna, buena, para poder responder todo esto. Y nos tenemos, y al ser hecho la clase grabada, estamos sumamente claros al respecto de qué pudimos haber hecho mejor. ¿Quién no hizo la clase grabada y cuando sale la clase grabada dice, oye, esto lo hubiera podido mejorar? Esto lo hubiera podido, eso mismo, esto lo hubiera podido mejorar
Escríbalo en el V3, eso es lo que están pidiendo. ¿Por qué cree que lo puedo mejorar? ¿Qué no está satisfecho? No me gustó tal elemento. ¿Y cómo lo mejoro? Y lo escribe. Es decir, al hacer la clase grabada y la clase que somos más críticos nosotros con respecto a esto, estas, la B2, B3, te responden solas casi. Solamente piense en qué fue lo que menos le gustó de la clase, aunque usted haya salido feliz. Piensa en cómo voy a haber mejorado y diga por qué cree que lo puedo mejorar, etcétera, y le va respondiendo acá. ¿Por qué eligió la acción acá? ¿Por qué eligió las nuevas acciones? Etcétera. Y viene el último ya para ir finalizando. Alguien me puede decir, ya, ¿y por qué estos son elementos de... ¿Por qué nos enfocamos al módulo 1 y 2? ¿Por qué no pensamos también en agregar un tips de cómo seguir módulo 3, hacer día 3 o algunos elementos del módulo 3 integrarlo en algo? Y la respuesta es que el módulo 3 es un módulo cooperativo. La idea de este módulo es que sea trabajo entre pares, que sea trabajo entre distintos colegas, entre distintos estamentos, que sea con dirección, con UTP, con etcétera, en pos del aprendizaje de los estudiantes. Ya lo tenemos claro. Entonces hacer algo aparte, yo no lo aconsejo, bueno, no sé, en realidad nunca lo he hecho, en realidad no sé, nunca lo he integrado como algo entre el módulo 1 y 2. Yo lo veo el 1 y 2 como lo mismo. De hecho, los mezclo y aquí en esta metodología le mostré cómo hago las dos al mismo tiempo, voy avanzando en conjunto con todo uno de ellos. Pero el módulo 3 no me veo capaz, yo al menos, de poder integrarlo a los distintos elementos porque te piden insumos o reflexiones respecto a reuniones de trabajo con otros colegas. Y por otro lado, la evaluación docente, lamentablemente, es una evaluación que fomenta el trabajo individual de los profesores y al hacerlo de esa manera es, se genera todo esto de la competencia entre nosotros, el tema del hermetismo incluso, tanto así que está el tema del plagio que yo no les puedo mostrar la evaluación con la que obtuvo el A, los distintos elementos, no les puedo mostrar la planificación real que está, porque en caso de que a alguien se le ocurriera copiar ideas bastante similares, por ejemplo, que está ahí, que sería como lo ideal, si yo tengo una clase, una lógica que me salió buena, que está llamativa, que está todo, lo ideal es compartirle que todo el mundo lo pudiera hacer. Pero el tema es que si alguien más utiliza esa misma idea y la adapta a su realidad, puede salir que sea plagio y a pesar de que hayan pasado años, sancionan a los dos. Entonces, súper individual este sistema. Entonces, el módulo 3 vamos a abordar, voy a hacer unos videos de cómo poder, a unas orientaciones, de cómo poder trabajar con respecto a ello, para que no nos perdamos, porque he visto eh, muchas evaluaciones docentes en donde el módulo 3 no dan puntaje. En mi caso le mostré al comienzo, tenía un 3.14, creo que era, déjeme revisar, y este 3.14, siendo sincero, en evaluación docente era un 3.07 y los otros 0.07 me los dio el módulo 3. Así que el módulo 3, a pesar de ser un portafolio en A, significa que lo que estaba representado ahí me sirvió y me subió. Entonces sirve con respecto a esto. Ya, así que es bueno que nosotros podamos tener un diálogo al respecto. Así que en el canal van a ir apareciendo más información, ojalá que esto le haya servido, porque la idea es que usted que todo nos vaya bastante bien con respecto a esto, que todos podamos mejorar, ser mejores profesores, tanto para nosotros mismos, para nuestra remuneración, o también para la sociedad que estamos creando. Mientras mejores profesores seamos, mientras más mejores herramientas para poder trabajar y brindar opciones a los estudiantes está, y no pensando en la evaluación docente, porque la evaluación docente es un elemento puntual. La idea es no trabajar para la evaluación docente, no meternos en un curso de evaluación docente cuando me tengo que evaluar, sino hacerlo durante todo el año, estar pensando todos los años, distintas formas, ir actualizándonos constantemente, porque de esa manera nuestros estudiantes van a aprender más y mejor, o nuestros estudiantes van a poder tener pensamiento más crítico, o poder cambiar nuestra sociedad, que Dios mío que necesitamos cambio. Entonces, frente a esto, muchas gracias si es que llegaste hasta acá en ver el video completo. Ojalá que te suscribas, que diga a la gente que se suscriba. Me motiva bastante respecto a esto. Acá yo lo estoy diciendo todo absolutamente gratuito para ustedes. La idea es que le vaya muy bien. Todo este material lo encuentran en YouTube como tu guía docente, todo junto. De verdad, y recalco, disculpen que lo hagan. Suscríbanse, me sirve bastante. Vean los videos, apoyen esto, porque yo no gano nada con esto, no gano absolutamente nada. Tengo unos requisitos de YouTube, pero estoy bastante lejos respecto a todo esto. Así que todo apoyo es bienvenido con respecto a esto. También pueden encontrar y unirse a las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Pueden encontrarlo como tu guía docente, todos juntos. La idea es que se unan, puedan preguntar, dar ideas de video, consultas que están acá. Trato de responder las distintas consultas que aparecen en los comentarios, en los distintos lugares, por correo electrónico enviado. Me piden a veces fuentes con respecto a algo. Trato de ir enviando todo. Y el material también está disponible en la plataforma www.tuguiadocente.cl. Todo esto es absolutamente gratuito para que todos podamos tener. Así que espero que les haya gustado, espero que les hayan servido. Si no están de acuerdo con algo o si están de acuerdo o quieren dar alguna nueva idea,
déjenlo en los distintos medios, en la caja de comentarios, te agradecería mucho, porque así yo también puedo ir aprendiendo de la experiencia de todos ustedes. Eso sería, cuídense, mucho éxito en este segundo trimestre, para los que estamos con trimestre, o la segunda elemento acá, ya está siendo todo muy agotador. Mucha felicidad a todos los profesores de Chile, estamos sacando adelante todo lo que es la educación, merecemos el, el tener un poco de ánimo, un poco de descanso, un poco de algo, porque nos estamos sacando la mugre con respecto a esto. El trabajo ha sido súper agotador, así que valorémonos entre nosotros, apoyémonos entre nosotros y seamos un gremio que nos apoyemos. Yo creo que eso es lo ideal, en que trabajemos y hagamos grupos, no empezar a competir, eliminar un poco todo esto de que el egoísmo entre nosotros, los profesores, o tanto que siga nuestro gremio. No, la idea es apoyarnos y estar lo mejor posible. Cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias por este video. Y vamos a seguir con la temática de evaluación docente. Así que